El Señor les bendiga, hermanos. ¿Sí me escuchan? Queremos en esta tarde compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 21. Y vamos a leer 2 versículos de este pasaje bíblico. Números 21, el versículo 4 y el 5. Damos gracias al Señor porque nos permite el privilegio de estar en este lugar para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Realmente son muy valientes ustedes, porque cuando venía para este lugar decía yo, ¿será que me perdí? Porque miraba un poco la calle sinuosa, pero qué bueno es el Señor que podemos alabarle en todo lugar y en todo tiempo. ¿Encontró el pasaje? Números 21, 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea quien nos dirija y use para honra y gloria de su nombre. Oremos. Señor, gracias porque nos permites estar congregados para exaltarte, glorificarte y para escuchar tu palabra, Señor. A esta hora queremos oír tu voz para que ella venga y reconforte y nos aliente en momentos como estos en los que nos ha tocado vivir. Sabemos que siempre tienes una palabra oportuna, una palabra apropiada, una palabra buena para nuestras vidas espirituales. Danos pues tu buena palabra para que nuestras vidas sean bendecidas y tu nombre sea honrado y glorificado. Y esto lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Permítame un momento que se me está apagando la lámpara acá. En este pasaje de la palabra del Señor, lo que me llamó la atención poderosamente es el tema del desaliento, del desánimo. Cuando Israel le tocó salir de Egipto, quizás no esperaba pasar por un desierto inhóspito, y cuando estuvo en medio de aquel desierto rumbo a la tierra prometida, el pueblo de Israel entró en desaliento. A pesar de que la Biblia dice que Dios nunca desamparó, nunca abandonó a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel durante el día tenía calor, el Señor enviaba una columna de nube para que le hiciera sombra a su pueblo. Y por la noche enviaba una columna de fuego, si es que había mucho frío, para que Israel no sufriera las inclemencias del tiempo. Y cuando tuvieron hambre, el Señor envió maná del cielo, un pan que no se horneaba en la tierra, sino que era directamente horneado en los hornos celestiales. Y cuando se cansaron de aquel pan y pidieron carne, envió codornices. Así es de que Israel siempre fue cuidado, guardado por la mano poderosa de nuestro Dios. No obstante todo ello,
dice la Biblia que el pueblo se desanimó por el camino. El desánimo siempre viene por los problemas o las situaciones adversas que hemos de enfrentar en la vida. Yo reflexionaba que ninguno de nosotros está exento de atravesar por el desaliento, por el desánimo. Grandes hombres y mujeres de Dios se han desanimado a lo largo del caminar cristiano. Por ello, si usted encuentra a alguien desanimado, no lo juzgue, no lo critique, porque cualquiera de nosotros puede caer en el desánimo. Recuerdo haber leído una anécdota de Martín Lutero, que cuando tenía tantas amenazas por la religión romana, amenazas inclusive de muerte para él, entró en un desaliento, en un desánimo, y por casi toda una semana no quería salir de su casa, no quería cantar, no quería predicar. Y un día la esposa se vistió toda de luto, de negro. Y cuando vio Martín Lutero a su esposa vestida de luto, pero de los pies a la cabeza, le dijo: ¿y quién se murió? ¿Y sabe qué le dijo la esposa a Martín Lutero? Se murió tu Dios. Y entonces Lutero dijo: ¿cómo es posible? Dios no puede morir. Y entonces, ¿por qué estás tan achicopalado? Bueno, no era mexicana, ¿no? Entonces, ¿por qué estás tan triste y desanimado? Le dijo. Como que si tu Dios se hubiera muerto. Tu Dios vive y reina para siempre. Y eso animó a Lutero y se levantó y dijo: es cierto, vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Así es de que el desaliento puede llegar a cualquiera de nosotros. Se ha dicho que es una de las herramientas favoritas de Satanás, el diablo. Hay una vieja historia acerca de una tienda que Satanás puso, y en esa tienda vendía toda clase de cosas, incluyendo herramientas, y tenía tantas cosas a la venta, pero en una caja muy guardada, muy asegurada, tenía una herramienta que estaba muy gastada. Y alguien le dijo: don Sata, ¿esa herramienta qué es? Que la tiene tan ahí protegida. ¿Será que la puedo ver o la puede vender o se la puedo comprar? Y dijo él: no, esa herramienta no está en venta. ¿Y cómo se llama? Y dijo que se llamaba desaliento. Yo pienso que es lo que más usa Satanás para sacar gente de los caminos del Señor. Usted y yo quizás conocemos gente que en un tiempo cantaron al lado nuestro. En un tiempo predicaron la palabra del Señor. En un tiempo fueron servidores en la casa del Señor. En un tiempo usted los vio que traían gente a los cultos. Pero entró el desaliento a sus vidas, llegó el desánimo, y uno los busca hoy y no están, ya no están en los caminos del Señor. ¿Qué pasó en la vida de ellos? Llegó el desaliento, y el desaliento los sacó de los caminos del Señor. El tema del desaliento, del desánimo, no es ajeno a la palabra del Señor. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:14 se habla de esto. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Allí lo dice. Hay que alentar a los de poco ánimo. En Romanos 12:11 igualmente leemos: fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Cuando dice fervientes, el fervor habla de entusiasmo, habla de estar animado,
habla de estar dedicado a darle el servicio a nuestro Dios. Pero en el desalentado no hay fervor, no hay fuego. Las chispas espirituales se han apagado y eso solo lo produce el desaliento. Me gustaría dejarle en su corazón algunas causas que causan el desaliento, valga la redundancia. Hay causas que causan el desaliento. Por ejemplo, el doble ánimo. Cuando una persona es de doble ánimo, créame que a la larga puede entrar en desaliento. ¿Qué es ser de doble ánimo? Ser de doble ánimo es que está de alguna manera haciendo las cosas de Dios, pero al mismo tiempo coquetea con las cosas del mundo. Y a la larga, cuando uno no está fortalecido al 100% en las cosas de Dios, las cosas del mundo pueden ser muy poderosas y nos pueden traer desaliento. ¿Qué fue lo que pasó con Israel cuando iban camino a la tierra prometida? Ellos dijeron, ¿no nos sería mejor volver a Egipto? ¿Sabe por qué pasó esto? Porque mucha de esa gente entró en esa vivencia, en esa experiencia del doble ánimo. Y el hombre de doble ánimo, dice Santiago 1:8, es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo no será fiel al camino del Señor. A la larga le dará la espalda al Señor. El creyente de doble ánimo es aquel que un día dice, voy a servir al Señor, pero otro día dice, mejor ya no sirvo al Señor. El creyente de doble ánimo dice un día, hoy voy a seguir a Cristo, pero después dice, mejor ya no. Esto lo vemos reflejado perfectamente en la mujer de Lot. Y por eso Cristo nos enseñó y nos dijo, acuérdense siempre de la mujer de Lot. Quería andar en dos caminos. Quería por un lado agradar a Dios, pero por otro lado amaba las cosas de Sodoma y Gomorra. Y cuando se puso a prueba lo que realmente había en su corazón, ¿qué pudo más en el corazón de la mujer de Lot? Cuando el ángel les dijo, corran, huyan, porque estas ciudades van a ser destruidas. Yo pienso que Lot llevaba a la doña de la mano. Pero cuando ella se acordó lo que dejaba en Sodoma, la alfombra persa que recién había comprado, y el jacuzzi que había instalado hacía unos días antes, se acordó de todo eso y eso pudo más, fue más fuerte en su vida que las cosas de Dios. Cuando alguien ha permitido el desaliento en su vida, en su corazón, pues le faltará ese compromiso firme para las cosas del Señor. Tendrá compromisos para sus negocios. Tendrá compromiso para inclusive comprar o adquirir cosas fiadas. Pero para el Señor no tendrá compromiso firme. Y esto es algo terrible, es algo tremendo, porque esto puede sacar a mucha gente de los caminos del Señor. Yo recuerdo hace años, en la iglesia que yo pastoreo había una pareja y el Señor los empezó a bendecir, pero abundantemente. Y una vez me dijo el hermano, fíjese pastor que me están vendiendo un restaurante. Y como mi esposa es buena cocinera, yo estoy pensando en comprar el restaurante. Y me dijo, ayúdeme a orar para que se me dé ese negocio, porque pienso que puede ser una buena oportunidad.
Y si se me da el negocio, usted será el invitado de honor y usted estará allí con nosotros. Hasta el día de hoy estoy esperando la invitación. ¿Sabe qué pasó? El restaurante en efecto lo compraron, pero ese restaurante lo sacó de los caminos del Señor. Hay bendiciones que a la larga no son bendiciones, son maldiciones. Porque si una cuestión va a ser de bendición, créame que en ello el nombre del Señor tiene que ser glorificado, tiene que ser honrado. Nunca se le ha de dar la espalda al Señor, pues Él es digno de la suprema alabanza, es digno de que le reconozcamos todo aquello que obre en medio de nuestras vidas. Pero si alguien es bendecido en un negocio o con un negocio y le da la espalda al Señor, ¿qué bendición a la larga será esa? Si lo más hermoso y lo más grande es tener al Rey de la Gloria en nuestra vida, en nuestro corazón. Las cosas materiales son de esta tierra, pero las cosas de Dios, esas se van con nosotros para siempre. Así es de que cuando hay doble ánimo y se quiere estar pues satisfaciendo las cosas de esta vida y al mismo tiempo las cosas de Dios, casi siempre las cosas de esta vida tienen más peso, tienen más poder y son capaces de llevarnos al desaliento. Debemos priorizar en nuestra vida a quién le vamos a dar el primer lugar en el corazón. Yo pienso que ahí está la clave. Le voy a regalar ese tips esta tarde. Priorice en su corazón. Ponga al Señor en primer lugar. Y lo demás que ocupe el segundo, el tercero, el cuarto lugar. Pero nunca quite al Señor del primer lugar de su vida. Porque eso es lo que evitará que el desaliento un día llegue a nuestras vidas. Aprendamos de lo que hizo Josué, que cuando enfrentó a Israel, porque ellos, de alguna manera, muchos, aún no habían sacado ídolos de sus corazones, les dijo estas palabras: y si mal os parece a ustedes servir a Jehová, escojan hoy, decídanse hoy a quién van a servir de todo corazón. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, esos dioses que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, porque en esa tierra había mucha idolatría, en cuya tierra habitáis, les dijo, pero yo y mi casa serviremos solamente a Jehová. Bendito el nombre del Señor para siempre, porque solo a Él es que merece la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sabe que hay otra cosa que nos puede traer desaliento? Y es cuando uno entra en pánico, en temor. ¿Sabía usted que en este tiempo de pandemia se ha visto o se ha puesto de manifiesto lo que había en el corazón de mucha gente? Es increíble. Mucha gente no se está congregando porque ha entrado en un pánico, pero en un pánico tremendo. Esta pandemia del coronavirus ha hecho que muchas personas tengan miedo hasta asomar la nariz por la ventana. Y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿en qué Dios hemos creído, pues? ¿Cuál es el Dios nuestro? Y hay mucha gente ansiosa, preocupada, amedrentada, miedosa, paniqueada por esa cuestión del coronavirus. Y han entrado en un desaliento. Han entrado en una desesperanza. El miedo, el temor, el pánico es capaz de atarnos de pies y manos para no seguir en los caminos del Señor. Pero recordemos lo que dice la palabra del Señor.
El perfecto amor echa fuera todo temor. No te alejes del amor de tu Dios. Porque uno puede atravesar por momentos de desaliento, por momentos de desánimo. Pero si tú sigues amando a tu Dios, créeme que todas las fuerzas de Él estarán a tu disposición para ayudarte y sacarte adelante de esas situaciones, por difíciles que sean. Las persecuciones pueden causar desaliento. En Hechos 23:11 leemos: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo estas palabras a Pablo: ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué se le dijo a Pablo, ten ánimo? El Señor no gasta palabras, o sea, no da palabras en balde. Si dice ten ánimo es porque Pablo había caído en desánimo, es porque había entrado en un desaliento. El desaliento se da a veces por la falta de valía, de autoestima por parte de los seres queridos. Mira, hay gente que se desanima en la propia casa, porque a veces hay padres que no saben elevar la autoestima o darle el valor que merece un hijo o una hija. Por eso dice Pablo en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Quiere decir de que el desaliento puede darse por un maltrato de un padre hacia su hijo. Una maestra de kinder preguntó a sus alumnos qué querían ser cuando fueran grandes. Y los niños empezaron a contestar, a responder, de acuerdo pues a la imaginación de ellos. Algunos dijeron, pues yo quiero ser un doctor, un arquitecto, ingeniero, bomberos, policías, y así fueron todos manifestando lo que querían ser, pues ya de grandes. Pero había un niño que no dijo nada, y la maestra se acercó y le preguntó que por qué él no había manifestado lo que quería hacer cuando fuera grande. Y dijo, pues yo no voy a hacer nada, dijo, porque mi mamá dice que yo no soy nada. Entonces el niño estaba en un desánimo, en un desaliento. A veces pasa que hay padres que en lugar de motivar, de alentar a sus hijos, los desaniman, los desalientan. Y aquella maestra se dio a la tarea de decirle, tu mamá está equivocada, tú sí puedes ser alguien en la vida. Si te esfuerzas, si te dedicas, tú puedes ser alguien en la vida. Se dice que ese niño de la historia hoy es un joven cristiano y que está al frente de unos jóvenes a los cuales él motiva y a los cuales les da charlas de superación. ¿Cómo se superó ese niño? Por las palabras de aliento de su maestra. Pero qué triste, los padres no pudieron darle esas palabras. El desaliento puede llegar por ese afán desmedido por las cosas de esta vida. Mira, hay gente que ve al vecino que se compró un carro del año y ya se le fue el sueño al cristiano, porque el vecino se compró de esos carros que usted le mete el pie por atrás y se abre la portazuela solita, se abre. ¿Ha visto esos carros? No le hace así, usted tiene uno de esos, ¿verdad? Le hace así y se abre. Y entonces hay gente que entra en un desaliento porque ya se afanó. Dijo, no, el vecino se compró una de esas y yo también quiero una igual. Vale $50,000.
pero también la quiero, dice. Bueno, si se amarra bien el cinturón, usted puede. Solo que tiene que comer un día sí, un día no, pero puede, si quiere, ¿verdad? A veces los afanes de esta vida son capaces de traer desaliento, porque queremos tener cosas y cosas y realmente está 100% probado. Las cosas materiales no dan la felicidad verdadera, no traen el gozo verdadero. Miren, las cosas materiales lo que producen es cierta alegría pasajera. Vea usted cuando uno compra un carro nuevo, no quiere subir ni a la suegra al carro uno. No quiere subir a nadie. Ahí ve a alguien en la parada del autobús y el hermano lo ve a uno y el hermano contento porque pasó uno y piensa que le va a dar ride. No, Dios lo bendiga, hermano, y se va y sigue, hermano, porque tiene carro nuevo. Pero ya a la vuelta de 2 años ese carro ya, al principio ahí pasa lavándolo y mimándolo, a veces ni a la iglesia viene por pasar cuidando el carro. Pero cuando ya cuando pasan 2 años, ya ese carro, pues ya perdió la novedad, lo atractivo. Así somos. ¿Voy bien o me regreso? Así somos. Y en aras de tener las cosas materiales, pues somos capaces de endeudarnos y las deudas a veces, pues, pueden ocasionar desaliento, desánimo. Porque a veces queremos arroparnos con una cobija muy pequeña y hay que arroparnos hasta donde alcance la cobija, hermanos. Sí, seamos realistas. Y la Biblia habla acerca de ese tema. Pablo dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, hay gente que en el afán de tener cosas y no lograrlas, entra en el desaliento. No sé si usted recuerda la historia de Acab, el rey de Israel, que pasó en una ocasión y vio una viña, una finca de un tal Nabot, y quedó enamorado de la finca, de la viña de Nabot. Y fue a negociar la viña con Nabot y Nabot le dijo, no está en venta. ¿Se acuerda usted de ese pasaje, de esa historia? Que dice que entonces llegó Acab a su casa y estaba casada con una diabla bien hecha que se llamaba Jezabel. Y cuando Jezabel vio a Acab todo triste, achicopalado, ni comía. Y le dijo, ¿qué te pasa? Había entrado en desaliento, porque tuvo el afán de tener esa viña y como no la pudo obtener, entró en desaliento. Y le dijo, ¿eres tú el rey de Israel y no eres capaz de tener esa viña? Yo te la voy a regalar, dijo aquella vieja. Y le dijo, tráeme tu anillo de sellar, porque él era el rey, pero el que mandaba era la Jezabel. Sí, ella es la que mandaba. Yo creo que nos vamos a tener que ir bien la lluvia. ¿Y sabe qué hizo Jezabel? Le cogió el anillo, le tomó el anillo a Acab, mandó una carta y dijo a unos jueces ahí, unos ancianos, por favor, busquen testigos, pero yo quiero que inculpen a Nabot de blasfemia, de que habló contra el ungido, que blasfemó. Y así lo hicieron.
y mataron a Nabot. Y ya cuando estaba muerto, vino Jezabel y le tiró las escrituras en la cara a Acab: aquí está tu viña, ahora come. Ahora deja ya la tristeza. Problemas entre hermanos que no han sido resueltos, eso es capaz de traer desaliento también. ¿Se acuerda usted de aquellas dos hermanas de la iglesia de Filipos, Evodia y Síntique? Esas estaban de punta, las dos. Habían entrado en un conflicto. Y todo eso trae desaliento a otra gente en la misma iglesia del Señor. Tenemos que entender que hay muchas causas capaces de producir desaliento. El abuso doméstico. Mira, abuso doméstico por parte ya sea del hombre o de la mujer, eso puede traer desaliento a cualquiera que esté atravesando sufrimientos de esa índole, abusos de esa índole. Yo recuerdo cuando estaba recién llegado a este país, yo llegué en los años 80 a este país. En el periódico La Opinión salió una noticia de un niño que se suicidó en la escuela. Este niño dejó una carta, pero cuando llegó a la escuela ese día, se paró frente al aula donde estaban sus compañeritos y empezó a llorar. Y después de llorar, sacó un revólver que le había quitado a su padre y delante de sus amiguitos se disparó en la cabeza, y allí murió ese niño de 10 años de edad. Y cuando leyeron la carta, descubrieron que ese niño era maltratado físicamente, abusado físicamente en su propio hogar. Prácticamente vivía en un infierno en su casa. Y como que a la edad de 10 años ya no pudo con tanto peso, con tanto sufrimiento. Y la única salida que encontró fue quitarse la vida. El desaliento es capaz de llevar a gente inclusive hasta el suicidio, hasta la muerte misma. Mire, el abuso de autoridad religiosa, eso puede traer desaliento. Hay gente que como maltrata a los que se congregan en tal o cual congregación. Hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que puede entrar en desaliento, en desánimo. El abuso de autoridad en lo que respecta a las finanzas, en lo que respecta a la sexualidad, eso trae desaliento. Hay hombres mal llamados ministros de Dios, mal llamados pastores del Señor, que han abusado de niñas, de niños en las mismas iglesias. Y padres se han desanimado, se han desalentado y han salido de esas iglesias para no querer saber nada ya de las cosas de Dios. El desaliento es algo terrible. Y mucha gente, cuando ha entrado en desaliento, créame que difícilmente retornan a los caminos del Señor. ¿Qué tenemos que hacer ante el desaliento? Por ejemplo, ante esta situación del coronavirus, que mucha gente ha entrado, yo no sé si ha pasado acá con la hermana Leti, pero nosotros tenemos unas familias que no quieren. ¿Sabe qué me dijo unas familias a quienes les hablamos? Mire, hermano pastor, me dijo, mientras esa cuestión no pase, nosotros no vamos a ir a la iglesia. Yo le dije, oiga,
Si esta cuestión dicen que va a pasar hasta, no sé si va a durar 1 año o 2 años, pues hasta que no pase, no volvemos a la iglesia. Y si no pasa, pues de aquí a 5 años esta cuestión, entonces ¿qué? No vamos a ir a la iglesia, no vamos a venir a la iglesia. Hay gente que ha entrado en desaliento, en desánimo por esta cuestión. Yo pienso, si hay un pueblo que no debería andar con miedo, es la iglesia del Dios vivo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado un espíritu de miedo, de temor. El miedo al COVID-19 ha traído desánimo, desaliento, preocupación a mucha gente, aún gente que se congregaba en la iglesia. Leía un periódico español que decía lo siguiente: la pandemia del coronavirus ha traído una crisis social y económica de la que nadie está exento y que en todo dejará su huella. Es una emergencia global, dice ese periódico, que hasta en las personas más fuertes ya empezó a hacer mella. Mucha gente anda angustiada, atemorizada, desalentada por causa del coronavirus. Ahora, yo no digo que no haya un peligro real. Yo no voy a minimizar esta cuestión. Ciertamente lo hay. No podemos nosotros ignorar esta realidad, como algunos están diciendo de que no es una realidad. ¿Cómo no va a ser una realidad cuando hay miles de personas que han muerto a causa del COVID-19? Sin embargo, el cristiano debe aprender a no responder con miedo, porque vivir con miedo es olvidar nuestra fe. Porque si uno vive con miedo, uno como que está diciendo, ya Dios se murió o ya Dios no está conmigo. Pero Dios sigue en medio de nuestras vidas. Y si es el miedo el que va a dictar nuestros pensamientos, y si es el miedo el que va a dictar mis acciones, eso significa que ya no estaré siendo guiado por el Espíritu de Dios. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios todavía quiere guiarnos, y Él puede guiarnos como el Señor lo dice en su palabra. Si le voy a dar cabida al miedo, esto quiere decir que el perfecto amor de Dios ya no lo experimento en mi vida, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Los cristianos, en medio de todo esto, no debemos perder la paz. Hay gente que vive angustiada, atemorizada. Uno quiere ir a visitar a alguien y no le abren la puerta. ¿No le ha pasado a ustedes? A nosotros nos ha pasado. Pero el cristiano tiene la paz de Cristo. Él nos dijo en su palabra, no se angustien, confíen en Dios. Confíen también en mí. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, no tengan miedo. La paz de Cristo nos mantiene seguros. Mire, esa cuestión del coronavirus que ha traído tanto desaliento, tanto temor y tanto desánimo a mucha gente, como que nos ha vuelto ciegos o ignorantes de la palabra del Señor. ¿Acaso no dice la palabra que para nosotros el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Eso dice la palabra del Señor. Así de que el cristiano es llamado a pelear contra el desánimo. Tenemos que pelear contra este virus que, a mi entender, es más fuerte que el coronavirus. Porque el coronavirus pues puede matar el cuerpo, pero el desánimo nos puede sacar de los caminos del Señor y hasta de alguna manera perder la vida eterna. Porque si el desaliento nos saca de los caminos del Señor, créame que no tendremos esperanza alguna de salvación. Yo pienso que uno de los problemas por los que la gente puede desanimarse es porque solo está mirando lo que hay a su alrededor. Oye las noticias, se desanima. Oye cómo está la economía, se desanima. Mira las estadísticas de los estragos que está haciendo el COVID-19, se desanima. Mira que con esto de las cuarentenas subió de peso, se desanima. O sea, hay gente que por todo se desanima. Pero los cristianos no debemos actuar como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza más allá del sol. Una esperanza más allá de esta tierra. Pero se nos olvida que el cielo nos aguarda. Se nos olvida que este mundo no puede ser nuestro hogar. Que tenemos una patria celestial preparada de parte de Dios. No debemos olvidar que en medio de todo esto, el Señor sigue siendo el Dios todopoderoso que siempre ha sido. Yo lo he dicho muchas veces, el COVID-19 no es más poderoso que nuestro Cristo. Toda esta situación no es más grande que nuestro Dios. Y a veces me he preguntado si el Señor llegó tan lejos hasta la cruz del Calvario y murió en ella, una muerte que no le correspondía a Él morir, sino a ti y a mí. ¿Por qué no nos va a guardar hasta en medio de una pandemia? Él es capaz de guardarnos, de cuidarnos, porque Él es fiel y verdadero y Él cuida siempre de sus hijos. Necesitamos fortalecernos en fe. Y de esta manera mantendremos a raya todo desaliento, todo desánimo. Usted sabe que de oír viene la fe y de oír la palabra de Dios. Y en la Biblia hay tantos pasajes bíblicos que traen aliento, que traen ánimo a nuestras vidas. Le voy a leer unos pasajes. Por ejemplo, el que está en el Salmo 61, versículos 2 y 3. Desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desfallece, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Ese es nuestro Dios. Que el enemigo se puede venir en contra nuestra como avalancha de ríos, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Solo tienes que fortalecerte en el Señor. O lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor han de renovar sus fuerzas. Se han de remontar como con alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. O lo que dice Miqueas 7:8. Aunque caiga, me levantaré.
Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. O lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Cuando Israel iba por el desierto, entonces se desanimó el pueblo de Israel. Y frecuentemente el desaliento se puede dar en medio de gente pues que se congrega en una iglesia. A veces pasamos por valles de depresión, por sequías espirituales. Esas sequías se pueden volver peligrosas porque nos pueden llevar al desaliento. Y hay gente que sigue asistiendo a veces a una reunión, pero lo hace con un sentido de obligación. Y el que entra en el desaliento muchas veces empieza a criticar a los que están haciendo la obra de Dios. El que entra en el desaliento a veces se vuelve desmemoriado. Imagínense que a veces uno de pastor ayuda a tanta gente. Y ayuda a al otro y hace tantas cosas buenas. Pero si uno hace una sola cosa mala, de 10 buenas que hiciste, e hiciste una cosa mala, esa cosa mala anula las 10 cosas buenas que hiciste antes. El desalentado, el desanimado, se vuelve desmemoriado, juzga, critica, se queja y reniega de todo. Ese era Israel rumbo a la tierra prometida. Que cuando iban por el camino se desanimaron y ¿sabe qué dijo ese pueblo? Nos acordamos del pescado, de los ajos, de las cebollas, de los puerros que comíamos en Egipto de balde. Así dijo Israel. Y mire qué desmemoriado estaba ese pueblo. ¿Cómo que de balde? Si eran esclavos. Eran esclavos del faraón. Y ahora nuestra alma se seca, dijo Israel. Y lo único que ven nuestros ojos es ese pan, despreciando el maná del cielo. Hermano, hermana, somos llamados a cobrar aliento, a cobrar ánimo. Todavía Dios reina y tiene todo control. Hay gente que ha creído de que Satanás es el que está controlando todo, pero todavía nuestro Dios tiene todo control y es Rey y Señor de su creación. Necesitamos fortalecernos en Él. Necesitamos no dejar de asistir a las reuniones espirituales. Necesitamos seguir honrando, exaltando y glorificando a nuestro Dios que reina y vive para siempre. Seamos como David, como el salmista cuando dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es en Jehová que se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son tus temores? Si buscas al Señor, Él es capaz de librarte de cada uno de ellos. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía
en Él. Lo que más saca a gente de las congregaciones es el desaliento. No le demos cabida, porque podemos caer en un hoyo desde donde ya será difícil salir. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que si el desaliento ha tocado la puerta de tu corazón, no lo queremos en Él. No queremos ningún desaliento, ningún desánimo. Si te puedes poner de pie y vamos a orar. Señor, por tu palabra sabemos que nos has dado un mandato de ser valientes y esforzados para que sin temor alguno enfrentemos las circunstancias por adversas que sean. Hoy hay gozo y regocijo en nuestros corazones delante de ti. Y te pedimos que sigas vivificando y renovando en medio nuestro esa flama, esa llama tuya que encendiste, Señor, para que ningún desánimo, ningún desaliento a causa de circunstancias difíciles, circunstancias que nunca habíamos vivido, puedan traernos desaliento. Que en la debilidad podamos encontrar la fortaleza que tú nos brindas, Señor. Llénanos de esa fortaleza que hay en tu poder. Sé tú nuestro consuelo, nuestro aliento. Danos ese ánimo siempre para no desmayar nunca, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar del enemigo mismo de nuestras almas. Tú sigues siendo el grande y poderoso en medio nuestro. Y no hay arma forjada que pueda prosperar contra los escogidos tuyos, Señor. Gracias, porque tú nos fortaleces, porque tú nos ayudas para seguir firmes en tus caminos. Gracias, Señor, por este pueblo que se hizo presente este día, que ellos puedan llevar la bendición tuya y que pueda ser para honra, gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.